Hola, ¿qué tal, jóvenes? Aquí nuevamente con un video. En esta ocasión vamos a resolver o ver cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Bueno, veamos, empecemos. Bueno, primero debemos explicar o primero se debe explicar qué es una ecuación diferencial de Bernoulli. Una ecuación de Bernoulli en su forma estándar tiene esta expresión. Aquí se debe de recalcar al estudiante que cuando n, esto es para n distinto de 0 y n distinto de 1. ¿Por qué? Porque si n fuese 0 o fuese 1, la ecuación diferencial se convertiría en una ecuación diferencial lineal, lo que sería visto en el video, en un video anterior. Entonces, para resolver las ecuaciones diferenciales de Bernoulli se usa el siguiente o un cambio de variable de la siguiente manera, donde u en función de x es igual a y en función de x y la potencia es 1 menos n. Que esto va a reducir la ecuación diferencial de Bernoulli a una ecuación diferencial lineal. Veamos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver más que nada qué pasa cuando n vale 0. Si yo sustituyo aquí la n 0, entonces me queda esta ecuación diferencial, la cual es una ecuación diferencial lineal, y eso ya se analizó previamente cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales. Ahora, cuando n vale 1, me deja esta expresión, pero esto se puede reexpresar de esta manera, y en este caso es una ecuación diferencial lineal homogénea, lo cual será más fácil todavía de resolver, y eso se nos lleva al tema anterior. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales cuando son de Bernoulli, n debe de ser distinto de 0 o de 1, incluso podría ser un valor fraccionario, incluso podría ser negativo. Bueno, veamos. Tenemos o nos piden resolver esta ecuación diferencial de esta expresión. Aquí elegí o se eligió esta ecuación diferencial porque no siempre nos van a dar la ecuación diferencial en su forma estándar, y en algunos casos será necesario llevar la ecuación diferencial a esta expresión. Entonces, bueno, veamos este ejercicio. Primero, debo de hacer o se debe de hacer notar al estudiante que esta expresión tiene esta forma. Note el estudiante que no es esta forma que está aquí, esta forma es distinta. Si nosotros llegáramos a tener esta, debemos de reexpresarlo aquí y la n quedará en términos negativos. Por ejemplo, si esto lo reexpresamos a esta expresión, quedará q de x por y a la menos n. Así que debe de tener cuidado con esos detalles los estudiantes. Entonces, veamos. Primero, vamos a reexpresar esta ecuación diferencial. Nos dan esta manera. Primero lo que tenemos que hacer es reexpresarlo. Fíjense aquí, divido todo entre el diferencial de x y me queda esta expresión. Aquí si se fijan, aquí están factorizando o se está factorizando la y. Así que no pierda cuidado con esos detalles. Bueno, son simplemente detalles para que el estudiante pudiera ahí tener alguna confusión, pero si hace los pasos algebraicos correctamente no tendrá ningún problema. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, todo este término pasa del otro lado de la igualdad, o al revés, o podría ser que este término pase del otro lado de la igualdad y entonces me queda esta nueva expresión. Solamente son procedimiento algebraico. Entonces, bueno, seguimos. Ahora, todo este término pasa dividiendo y entonces aquí yo puedo separar porque tengo dos sumandos en el numerador y entonces cada sumando será dividido sobre este cociente. Y esto me está llevando, si se fijan, prácticamente a mi ecuación diferencial lineal, bueno, en este caso de Bernoulli. Entonces, expresado ya de esta manera, si se fijan, esta y cuadrada sobre y me queda y, entonces este término es negativo, puede pasar del otro lado de la igualdad, está sumando, de este lado se está restando y del otro lado quedará sumando. Entonces, y esto queda reexpresado. Aquí es lo que yo menciono de esta expresión que tengo aquí. Si yo llegara a tener esto, se reexpresa y aquí lo que tengo es y a la menos 1. Debe de tener mucho cuidado con este tipo de situaciones los estudiantes a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Entonces, veamos. Ahora, ya tenemos aquí esta ecuación. Si se fijan, vean cómo no parecía esta expresión que se podía llevar a una ecuación diferencial de Bernoulli, pero ya observamos que sí fue posible. Entonces, tenemos esta expresión, es una ecuación diferencial de Bernoulli en su forma estándar, como lo menciona en este caso esta expresión. Entonces, ya ahora sí, procedemos a resolver la ecuación diferencial de Bernoulli de la siguiente manera. Primero se trata de identificar a la n. En este caso la n vale menos 1. N puede tomar cualquier valor distinto de 1 y 0, lo había mencionado. Ejemplos podría ser menos 1, menos 2, fraccionarios negativos y números muy, muy elevados. O sea, ya en las aplicaciones esto sí pasa. Entonces continuamos. Ahora, identificamos n.
Nuestro cambio de variable lo escribo de esta manera para que el estudiante no se le olvide esta parte y de manera más simple queda de esta manera. Entonces u es igual a y a la 1 menos por menos, esto me queda y cuadrada y aquí elevo a la u medio todos, es como despejar este cuadrado para quitarme, para que esta potencia se haga 1, lo elevo toda a la u medio todos y entonces acá me dará u a la u medio y acá me quedará 2 por 1 medio y. Entonces y es igual a u a la u medio. Derivo esta expresión de manera implícita y lo que obtengo es este diferencial. Ahora ya tengo, si se fijan, en este caso mi y, mi u cuando regrese allá a la variable inicial y en este caso ya tengo mi y mi diferencial. Entonces debo de sustituir en la ecuación diferencial de Bernoulli en su forma estándar, o sea, en esta expresión que tenemos aquí. Entonces tengo estos dos términos, los sustituyo aquí, me queda esto que está aquí. Si se fijan, es lo que está en blanco. Entonces fue lo que sustituí y aquí debo de ver que ahora este término, todo este término que está aquí, lo voy a dividir toda la ecuación diferencial sobre este término y se reducirá a esta expresión. Veamos cómo pasó de esta expresión a esta expresión. Veamos un poco más sencillo. Tengo esta expresión, divido todo entre este término, se fijan, este se hace la unidad, me queda solo este diferencial y aquí en este caso, este 1 medio por fracciones complejas me tendrá acá 2x y aquí ojo aquí, porque voy a tener u a la 1 medio menos por menos hará más, entonces voy a tener 1 medio más 1 medio, y aquí simplemente, en este caso, esto se reducirá de la siguiente manera. Entonces veamos. Vea cómo se reduce. Aquí esto, aquí lo estoy dejando nada más, y al final simplemente obtengo esto. Aquí este 2 por fracción compleja me quedará 2x, y aquí en este caso este 2, con este 2 me queda 4x, y aquí u a la menos 1 medio. Y luego acá tengo en el numerador u a la menos 1 medio, estos dos términos se hacen la unidad y entonces solamente me queda menos 4x sobre 4 más x al cuadrado. Y esta ya es una ecuación diferencial lineal, la cual se puede resolver de la siguiente manera. ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales lineales? Se vio en un video previo a las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Bueno, veamos. Entonces, debo de identificar de la ecuación diferencial lineal quién es P. El P será lo que multiplique en este caso a mi variable dependiente, que en este caso es U, y aquí no se les olvide porque si aquí fuese negativo también eso importa, y Q. En este caso siempre importan los signos, entonces mi factor integrante es E a la integral de P, lo que yo encontré como P, y entonces voy a obtener esto. Si ustedes observan, ya es una integral directa, es de U sobre U, está completa, no es necesario hacer nada más, y entonces voy a tener de u sobre u, y en este caso esta integral será logaritmo de 4 más x cuadrada, y entonces es e a la logaritmo de 4 más x cuadrada. La función exponencial con el logaritmo son funciones inversas unas de la otra, por lo tanto como muchos lo dicen, se cancelan, pero no ese es el objetivo, no se cancelan como tal, sino son funciones inversas unas de la otra, y entonces me deja el argumento de esta función, que en este caso es 4 más x cuadrada, y ese será mi factor integrante para esta ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿qué hacemos con este factor integrante? Lo multiplicamos por esta ecuación diferencial lineal y obtenemos lo siguiente. Vamos a multiplicar, fíjense, toda la ecuación, aquí lo que tengo aquí, y tengo esta expresión. Si se fijan, este término entre términos son semejantes y se hacen la unidad, entonces, en este caso, esto se puede simplificar en esta expresión, lo que me deja esta expresión, y aquí al aplicar la integral, en este caso, con respecto de x en ambos lados de la igualdad, esta integral con este diferencial, pues muchos lo dicen coloquialmente, se anula y lo que me deja es solamente esto. Vean cómo es el factor integrante multiplicado por la variable dependiente y en este caso tengo esto, pero acá yo tengo ahora sí x cuadrada, aquí lo que voy a tener es menos 4x cuadrada sobre 2 más la constante. Entonces aquí simplemente pues se reduce a esta expresión y aquí simplemente voy a despejar este término que está multiplicando, pasará dividiendo y entonces aquí como yo inicié con y, entonces mi u era igual a y cuadrada, simplemente sustituyo y esta podría ser mi solución general. Podríamos despejar aquí a la y, pero es también una forma, solamente les pido que tengan cuidado aquí porque cuando se despeja esto muchas veces suelen no tomar en cuenta algunos detalles de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, como es el dominio de la solución de la ecuación diferencial. Bueno, este es el ejemplo.
Si se fijan, es sencillo, es un poco arduo por la cuestión algebraica que se tiene, pero si lo hacen de manera ordenada y limpia, pues todo les saldrá bien. Ok, entonces ahora, no siempre suelo mencionar la forma de los formularios, pero por ejemplo en esta ecuación voy a mostrar cómo se resuelven este tipo de ecuaciones a través de un formulario. Y entonces aquí este es prácticamente el formulario. Si se fijan, esto que está aquí es el resumen de todo lo que hicimos, de todo lo que se hizo, pero aquí está en forma de resumen. Entonces, vean, yo tengo esta expresión, anoten por ejemplo esta formulita, y si se fijan, voy a utilizar el mismo ejemplo, entonces como ya lo hice, esta expresión se puede llevar a esto. Para aplicar el formulario sí es importante que identifiquen, por ejemplo, quién es P, quién es Q. Si ustedes no tienen esa parte identificada, entonces sí van a tener ahí ciertos problemillas. Entonces, en este caso, P lo voy a aplicar porque para eso voy a determinar el factor integrante. Ojo, cuando apliquen esto de esta fórmula de la lineal, se parece, pero no es lo mismo. Y aquí yo separo de una vez porque muchas veces el estudiante no multiplica, en este caso, el factor integrante por la C. Entonces, bueno, simplemente es aplicar la fórmula y debemos de calcular primeramente nuestro factor integrante para poder aplicar aquí. Si se fijan, porque ya esta fórmula aparece este mu, que es mi factor integrante, y esto se determina de esta manera. Entonces, ¿quién es P? ¿Quién es N también? N menos 1, P es este término y Q es este término. Determino el factor integrante que ya lo había hecho y nos damos cuenta que llegamos a este. Entonces voy a sustituir simplemente ahora en esta fórmula que tengo aquí. Entonces sustituido me queda así. Pero ojo, ¿de dónde sale este 2? Porque esto es 1 menos 1 es 2. Entonces tengan cuidado, porque n valía menos 1. Menos por menos se hace más 1 más 1, 2. Y este es el 2 que tengo aquí. Entonces tenga cuidado el estudiante aquí. Tenga mucho cuidado. Y entonces misma situación en el factor integrante. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces ya aplicado esto, aplicado, entendido, ¿verdad? Vean como aquí la C, no se les olvide mucho esta C porque eso es importante. Entonces, ya aplicado, simplemente tengo que resolver esto, entonces simplificar esta primero por operaciones algebraicas, entre este término es semejante, aplico estas integrales, son muy sencillas, resuelvo y llego a esta solución. Y aquí si se fija el estudiante, pues tengo una solución general prácticamente similar. Entonces, aquí le dejo yo algunos ejercicios para que el estudiante vea en este caso y vaya practicando. Entonces, esta solución parece que no se parece, pero sí, porque el denominador en este caso en ambas es el mismo. Entonces aquí tengo c menos 2x cuadrada sobre 4 más x cuadrada. Entonces prácticamente es la misma. Entonces aquí le dejo algunos ejercicios, estos se los dejo sin resolver, en realidad, sin solución, perdón, en realidad son sencillos, solamente para que el estudiante vaya agarrando confianza. Por el momento sería todo.